Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación y por permitir a mi empresa, a quien represento hoy, poder participar en este importante foro. Enhorabuena a la organización por haber elegido México como tema a debatir durante esta sesión y creo que está muy bien elegido, como vamos a ver y como estamos viendo durante estos interesantes debates. Además de dar la bienvenida a estos importantes panelistas, quienes deben de ser los protagonistas en lo que hoy vamos a hablar, sí me gustaría resaltar, antes de darles la palabra, la importancia que hoy tiene México a nivel mundial en el sector inmobiliario. Basta decir que hoy en México, en un país en crecimiento en todos los sectores, además de en todos los sectores industriales, en todos los sectores de servicios, hoy la vivienda representa en el Producto Interior Bruto de México el 14,1%. Solamente hace 5 años, en el año 2009, ya era una cifra muy importante, pero era el 9%. O sea, el crecimiento que está teniendo y la importancia que está teniendo interior en el Producto Interior Bruto, el crecimiento de la vivienda es realmente destacable a nivel mundial. Fíjense una cosa, siendo un país, como digo, que está creciendo en infraestructuras, que está creciendo en todo lo que es la construcción en general, es el país probablemente hoy en el mundo en el que el peso relativo de la construcción asociada a la vivienda es más importante. El 48% de toda la construcción está vinculada a la vivienda en un país que es de los países en el mundo que más está invirtiendo en infraestructura, lo cual demuestra el crecimiento y el peso que tiene la construcción. Me comentaban recientemente y estaba leyendo algo que realmente es resaltable. En el último semestre, solamente en el último semestre, se ha crecido un 60% respecto al semestre precedente. No puede haber un sector con más vida, con más actividad y con más salud que el sector de la vivienda en México. México vive un momento, como decía, de gran crecimiento y consolidación en general. Y yo creo que las compañías mexicanas están sabiendo capitalizar muy bien este momento. ¿A qué se debe todo este factor? ¿A qué se debe todos estos importantes e impresionantes cifras que hemos compartido? Pues lo primero, yo creo que hay una macroeconomía que está ayudando, no cabe la menor duda. Es un mercado en el que no existe, y esto es muy importante, las burbujas inflacionarias ni los efectos especulativos que hemos visto en otros mercados recientemente. Hay una demanda sólida principalmente derivada del crecimiento demográfico y socioeconómico. Luego es tangible, no hay que ser un futurista para darse cuenta de que esto está soportado por la realidad que es el crecimiento demográfico y socioeconómico de México. Y la capacidad demostrada para generar activos inmobiliarios de todo tipo sobre la base de empresas sólidas en lo económico, con experiencia y, muy importante, con acceso a financiamiento. Destacar también el enorme esfuerzo inversor de las compañías que pertenecen a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, aquí muy bien representado por su presidente, con 18.000 millones de dólares en inversión para este sexenio. Y sin duda, y quiero resaltarlo muy especialmente, la ejemplar regulación y apoyo de las instituciones públicas y oficiales. Gracias a estos factores esenciales estamos observando un crecimiento en las ciudades de México de 30.000 hectáreas al año. Repito, 30.000 hectáreas al año, con una inversión urbana aproximada de 160.000 millones de pesos por año. México crece, el mercado inmobiliario crece en todos los segmentos y en todas las categorías. Algunos datos ilustrativos. En el año 2000 había en México 97 millones de hogares. En el año 2010, 112. Y se espera en el año 2020, 121 millones de hogares. El ingreso medio per cápita en México se situaba en el año 2000 en $7.000. En el año 2010, $12.500. Y se espera en el 2020, $17.000. Crecimientos impresionantes.
Y obviamente aquí están los resultados. En el sector de oficinas, en la Ciudad de México, por citar algún ejemplo, en el 2000 habían 3,4 millones de metros cuadrados de oficina. En el año 2010, 5,4, casi el doble. Y para el 2020 se esperan 20 millones de metros cuadrados de oficina. En el sector de centros comerciales, en el año 2000 existían 8 millones de metros cuadrados. En el año 2010, 20 millones de metros cuadrados. En el año 2020 se esperan 50 millones de metros cuadrados. Por último, el sector de parques industriales. Existía una superficie techada en el año 2000 de 50 millones de metros cuadrados. En el año 2010 ascendía a 80 millones y para el 2020 se prevé 120 millones. Vuelvo a resaltar el enorme esfuerzo, el enorme liderazgo y el gran trabajo que están haciendo las instituciones públicas. Quiero citar a Infonavit, a Conavi y a Fobiste, porque esto no es casualidad. Creo que aquí hay un trabajo muy bien dirigido, muy consolidado y está haciendo de México el líder hoy en el sector inmobiliario. Ya sin más, me gustaría, después de mi absoluta reconocimiento por lo que ustedes están haciendo y mi admiración por estos resultados, me gustaría, en primer lugar, preguntarle a Jaime, en su doble condición de presidente de ADI y director general de un imperio como es Gigante, que quizá nos pueda dar algo más de color sobre la espectacular cifra de inversión. Reitero, 18.000 millones de inversión en este sexenio. Y me gustaría saber en qué tipo de proyectos se están enfocando, usos mixtos, oficinas, centros comerciales, viviendas, y qué papel están teniendo las fibras y otros mecanismos de inversión. Y en general, ¿cuál es su visión respecto hacia dónde va el sector? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, recientemente anunciamos una inversión histórica de 18.000 millones de dólares. Es una cifra, la verdad, muy importante que estamos invirtiendo en este sexenio los 66 desarrolladores que pertenecemos a LADI. Es una cifra que está generando alrededor de 40 millones de metros cuadrados y 500,000 empleos. Son proyectos que se iniciaron durante este sexenio y que van a estar concluidos en este sexenio y no estamos incluyendo el aeropuerto de la Ciudad de México. Estos proyectos están muy enfocados, yo diría que en todos los sectores. Vivienda es uno de ellos, aunque nuestro enfoque es más en vivienda media y vivienda alta. En oficinas, que como lo dices, las cifras son muy interesantes. Centros comerciales, usos mixtos y desarrollos turísticos y naves industriales. Los estados que más están creciendo dentro del ADI, que más van a crecer en este sexenio es Jalisco, México, Monterrey, Querétaro, toda la zona del Bajío, Quintana Roo. Específicamente en lo que es el tema de oficinas, que también tenemos unas cosas muy interesantes, es el sector de oficinas se ha venido, digamos que ha venido evolucionando. Estamos empezando a ver proyectos muy enfocados en lo que es la parte LEED, lo que es la parte LEED Gold, que son proyectos ya con todo el tema de sustentabilidad, con plantas de tratamiento, con paneles solares, con todo el tema de ahorro de energía, reciclado de agua, etcétera, etcétera, que es algo que vemos que no es una moda, es algo que está para quedarse y los propios tenants internacionales que están llegando a México no lo están solicitando. Vemos también rentas históricas. Por primera vez estamos empezando a ver que las rentas también en lo que es oficinas están subiendo, sobre todo edificios AAA. Ya tenemos algunas rentas históricas sobre los 40 medios, aunque el promedio en rentas anda sobre los $28. En el Distrito Federal hay 7.8 millones de oficinas y en construcción hay 1.3 millones de metros cuadrados. Y se une a los 50 millones de metros cuadrados de oficinas que comentabas que va a haber al final del 2020. En lo que es la parte de oficinas, le apostamos mucho a la reforma energética. Nosotros pensamos que todas las reformas recientes que acaban de ser aprobadas, una de ellas muy importante para nosotros es la reforma energética y pensamos que muchos corporativos internacionales van a llegar a México a invertir. Los que ya están establecidos seguramente ampliarán su capacidad, su infraestructura y eso los llevará a tener más metros cuadrados. Vemos también la parte de centros comerciales, que los centros comerciales es un sector que ha estado muy dinámico últimamente. Vemos la ampliación de todos aquellos grandes centros comerciales con la llegada de muchas marcas que vienen de España, un buen grupo de ellas.
y bueno, que vienen a ocupar los centros comerciales, y muchos de ellos nos están quedando corto y nos está llevando a una mayor ampliación de espacios en cuanto a centros comerciales, en la parte de fashion, power, comunitarios. Y el 20% de los centros comerciales hoy se encuentran concentrados en las 3 grandes urbes, digamos, Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Vemos oportunidades de nuevos centros comerciales que no tienen presencia en algunos estados. El caso específico, ahorita comentaba alguien de Veracruz. El caso específico de Veracruz, bueno, pues es una ciudad que no existe hoy una tienda como el Palacio Hierro, ¿no? Que está en construcción y que ahí en Gigante Grupo Inmobiliario estamos desarrollando ese centro comercial junto con Grupo Sordo, y es un centro comercial en el cual llevamos una torre de oficinas y toda una plaza comercial muy interesante que está sobre el mar. También viene otro centro comercial que es El Dorado, que lo desarrolla Liverpool junto con Chedraui, y luego todo el proyecto de Veracruz de Carso, que también es un centro comercial anclado con vivienda, oficinas, hospitales. Entonces empezamos a ver el crecimiento de muchas ciudades nuevas que antes no tenían este tipo de tiendas o este tipo de tenants, y que están empezando a llegar ahí en la parte de centros comerciales. En la parte de usos mixtos, que yo creo que viene mucha inversión, vemos proyectos más grandes. Estamos empezando a ver proyectos que a lo mejor hace unos 10 años eran de 100,000 metros cuadrados. Hoy vemos proyectos como el Toreo de 500,000 metros cuadrados, la propia terminación y la nueva ampliación de Antara, que va a andar por ahí de los 400 y tantos mil. Carso, cuando termine todo su desarrollo en Las Granadas, va a andar sobre 2 millones de metros cuadrados. Gigante Grupo Inmobiliario con el proyecto de Millana sobre 500,000 metros cuadrados. Entonces empezamos a ver el crecimiento de esos grandes desarrollos muy enfocados en ciertas zonas, que son zonas que están creciendo, que se están desarrollando, y que los usos mixtos lo que están logrando es que esos centros comerciales estén llenos durante todo el día. O sea, son centros comerciales en los cuales llevas una tienda de autoservicio, llevas locales de servicios, aparte, bueno, pues arriba llevas lo que es, bueno, servicios bancarios, en la parte de arriba, pues una torre o un par de torres de oficinas, la parte de la vivienda, que es muy importante, y lo que vienen siendo hoteles que le generan mucho valor y están creando como distintas ciudades, ¿no? También vemos que una de las necesidades, bueno, estamos viendo que las ciudades tienden a ser ciudades más compactas. Nosotros sí vemos que las ciudades tienen que tener mayor densidad. Vemos la oportunidad en grandes ciudades como la Ciudad de México y algunas otras ciudades como Guadalajara, Monterrey y demás, de que la industria se está saliendo de las ciudades, y en esas zonas existe la posibilidad de crecer con desarrollos de uso mixto, como fue todo el tema de Las Granadas en la Ciudad de México, o en zonas como Azcapotzalco, zonas como Vallejo, que va saliendo la industria, empieza a llegar la vivienda, y un tema bien importante y bien relevante es que toda esa vivienda esté cerca del transporte público, porque si no logramos que esa vivienda esté cerca del transporte público, vamos a estar generando más tráfico y más problemas. Muchas de las gentes que hoy trabajan en las grandes ciudades pueden tardar hasta 2 horas en llegar a su trabajo, y el que se puedan modificar esos usos de suelo en las propias ciudades con una mayor densidad nos va a llevar a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y otro tema, no sé si me preguntabas del tema de las fibras. Sin duda, bueno, pues las fibras es un tema muy, muy importante que ha venido a generar muchísima liquidez en el mercado. Traen un rendimiento en los últimos 4 años a promedio del 23%. Y bueno, pues es un tema que no solo existen fibras para lo que es la parte de recompra o de inversión en otros inmuebles, sino también lo que es la parte del desarrollo, que bueno, pues son de las cosas que están muy activas y que estamos viendo en el mercado mexicano, y sin duda vemos con muy buenos ojos el sexenio y la inversión en el sector. Muchas gracias, Jaime, sobre todo por tu doble visión como presidente de la ADI y tu visión como actor dentro de este apasionante sector con los resultados que estáis logrando. Me gustaría preguntarle a José Luis, como director general del Grupo ERSO, referencia indudable del sector, ¿en qué se fundamentan las fortalezas de las empresas desarrolladoras mexicanas para ejecutar su labor? ¿Y qué oportunidad de mercado existe ahora y en el futuro para invertir en México? Sí, las fortalezas que vemos que tiene las empresas que estamos en este sector, generalmente es que son empresas con mucha experiencia, empresas que tienen más de 15 años generalmente en este sector, y que las hace
pues volverse un experto en los cambios que se suscitan año tras año en la vivienda y la adaptación. Vamos, todos sabemos que las empresas, como decía Darwin, ¿no? las especies que sobreviven son las que rápido se adaptan a su medio ambiente y no las que precisamente el pez grande se comía al pez chico, como sucedía, ¿no? Sino la que más rápido se adapta a las circunstancias, ¿no? Pues yo creo que esa es una de las gran habilidades que se ha tenido en este sector. Otra situación, otra fortaleza del sector es el apalancamiento. Generalmente es un sector que trabaja con un capital fuerte. Somos empresas generalmente que traemos poco apalancamiento en comparación al mismo sector en otros países mismos. Y esto también le ha dado esa fortaleza a las subes y bajas de los mercados, no tener esas contraveniencias como ya se tuvieron ahorita, por ejemplo, en las empresas que terminaron ahora sí en el 2012 y sabemos cuáles fueron las causas, ¿no? Y otro, yo creo que también bien importante, es que hay reconocimientos regionales de marcas. Ejemplo, está Ruba, y en el norte es muy fuerte Ruba porque es muy reconocida como marca. En zonas del centro-occidente estamos nosotros, en el centro hay otras, y así regionalmente hay marcas muy fuertes. Entonces es muy difícil que se tenga una gran desarrolladora para todo el país, como se quiso y se intentaron hacer algunas, porque siempre las marcas regionales terminan teniendo esa gran fortaleza. Una de las partes que también vemos es que ahora se tiene la decisión estratégica que tuvo el presidente Peña Nieto de hacer una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha sido también algo esencial para este sector. Se tenía anteriormente un sector donde los desarrolladores de vivienda principalmente, pues ahora sí andábamos luego como perros sin dueño, ¿no? Para algunas cosas las íbamos a ver con Hacienda, otras las íbamos a ver con Desarrollo Social. Ahora no, hay un solo sector que es el paraguas de todo esto, y los alineamientos que han logrado aquí con Paloma, con Jesús, los otros directores que no están ahorita, pero que han hecho que esta secretaría funcione alineada institucionalmente, pues ha sido también una gran fortaleza al mismo sector. Ahora lo que esperamos es que los gobiernos estatales, municipales, empiecen a alinearse sobre este tenor, para que de esa manera el sector siga fortaleciéndose. Por otro lado, en lo que se refiere al mercado, pues este también es un tema muy interesante, muy importante, porque en efecto pues tenemos más de 9 millones de viviendas faltantes. Lo que seguimos todavía trabajando y viendo es cómo lo vamos a estructurar para que se pueda llegar a hacer la vivienda a todos lados. Y aquí pues Paloma sigue trabajando fuertemente lo que acaba de platicar Jesús también, de que el gobierno empiece a entrar con suelo urbano, va a ser parte esencial para poder lograr que esas gentes se hagan de vivienda y vayamos trasladando esa vivienda informal que hay en muchas ciudades a vivienda formal. Y ahí también veo una gran oportunidad, porque seguimos siendo un país en crecimiento de parejas nuevas, ahora también de parejas que se disuelven. Entonces estimamos que el crecimiento hasta el año 2025, pues mínimo vamos a requerir un millón de empleos, de viviendas anuales de aquí hasta el 2025. Entonces sigue siendo un sector con muchas posibilidades de crecimiento y que sigue siendo demasiado atractivo tanto para inversionistas como ahora sí para las mismas políticas públicas, ya como les decía, ya no nacionales, estatales y municipales, sean factor de su crecimiento estratégico de las ciudades y de los estados. Muchas gracias, José Luis. Me gustaría preguntarle a Jesús Sandoval, director general del Grupo Ruba, algo que, haciendo un poco alusión a lo que decía José Luis, él hablaba de dos factores: experiencia frente a los cambios y solidez del sector, de las empresas.
pero no sería, tendríamos poca memoria si no nos acordáramos de las crisis recientes que han afectado al mundo en general y al sector inmobiliario muy en particular. Sin embargo, de las crisis como de los huracanes, los árboles que resisten son los árboles más fuertes y les permiten crecer con más solidez. Jesús, ¿cómo para Ruba, ¿cómo afrontó la crisis del sector en el año 2009? ¿Cómo logró mantener sus fortalezas y cuáles fueron las grandes lecturas que podemos retener para evitar caer en errores en el futuro o para poder aprender de estos errores para que en futuras situaciones adversas de mercado pudiéramos no vernos digamos, arrastrados por las mismas, sino al revés, como hicisteis vosotros? Claro. Bueno, primeramente quisiera presentar un poquito la empresa, nomás para ubicar el contexto. Ruba tiene 35 años en el mercado de vivienda. Esto habla de lo que mencionaba José Luis, ¿no? Tenemos una visión de largo plazo. Tenemos 35 años y queremos estar los próximos 35 años como institución dentro del sector. Estamos en 12 estados de la República Mexicana, en 23 municipios. Construimos como 16,000 viviendas y facturamos o escrituramos 12,000 viviendas. Estamos en el segundo lugar en Infonavit, que es clave. No se puede entender, yo creo que el sector de la vivienda en México sin un instituto como el Infonavit, que es el principal proveedor de créditos hipotecarios incluso de América Latina, ¿no? Entonces somos el segundo lugar ahí, somos el quinto en Fobiste. También el Fobiste ha tomado un papel muy relevante para el apoyo a la vivienda. Estos financian principalmente a las gentes que trabajan en el gobierno federal. Entonces, en México las instituciones claves de la vivienda pues, son las instituciones públicas que se crearon hace muchos años y que cada vez se han vuelto más eficientes y más transparentes, y eso ha detonado pues, un boom en la vivienda que inicia más o menos en el 98 y tenemos una década extraordinaria hasta el 2008. ¿Y por qué? Porque había un rezago que no se había estado atendiendo, se cubrió el rezago y la industria creció a unas tasas enormes, ¿no? El 30% la industria de la vivienda. Sin embargo, con la crisis internacional del 2008 nos repercute en México y hay una caída en el empleo. Y entonces se habla mucho de demanda. Tenemos muchísima demanda de vivienda, hay mucha necesidad de vivienda en México, pero esa demanda tiene que ir acompañada de empleo formal y de ingreso. En la medida en que cae el empleo en el 2009, pues hay una contracción de la demanda en la parte de la vivienda. Y lo mencionaba José Luis, pues nosotros, si queremos estar con una visión de largo plazo en el sector, debemos de entender que esto es cíclico. Entonces, cuando hay una demanda, pues hay que ir, puedes crecer a 2 dígitos o más, y sin embargo, si hay una contracción, tienes que tener la capacidad para adaptarte y simple y sencillamente seguir al mercado. Entonces, lo primero que aprendimos es que hay que seguir al mercado. Eso es clave. Y que no puedes irte produciendo vivienda si esta no tiene claramente a qué segmento y si este segmento tiene el poder de compra para hacerlo. Entonces, la primera enseñanza es que hay que ser flexibles para estar adaptando y siguiendo la demanda. ¿Sí? No somos productores de casa, atendemos una necesidad y tenemos que ver al cliente qué es lo que quiere y cuál es su capacidad de compra. La otra parte que es muy importante es pues, no quererte comer el pastel rápidamente y sobreapalancar a las empresas. Yo creo que aprendimos que estar sobreapalancados en una industria que es cíclica y que está sujeta a los cambios de la economía, donde hay contracciones, donde hay booms muy fuertes o contracciones muy fuertes, tienes que tener un nivel de apalancamiento que permita pues, no traer un problema de liquidez y luego un problema de insolvencia, que es lo que pasó con algunas empresas. También se habla de la crisis de la vivienda en México como si fuera así una crisis de todo el sector. Esta crisis estuvo perfectamente localizada en las empresas que tenían un sobreapalancamiento y que no se adaptaron o no se adaptaron al tamaño de la demanda que cambió en el 2008, al 2009, 2010. Yo creo que ese fue el punto central. La mayoría de las empresas del país supieron adaptarse a estas nuevas condiciones del mercado y ya no podíamos crecer en base de unidades. Entonces empezamos a crecer en base a eficiencias. Y entonces las empresas se volvieron más eficientes. Yo creo que eso beneficia al cliente porque estuvimos ofreciendo un producto con el mismo precio
con un mayor valor agregado. Cambiamos nuestra propuesta de valor y eso nos permitió pues, sortear con mucho éxito la crisis del 2009, 2010. A nosotros nos pegó un poquito tarde, y ya 2011, 12 y 13 pues fueron años buenos en el que estuvimos creciendo muy poquito, pero principalmente en rentabilidad y en eficiencias. Pero llega el 2014, ¿sí? Y el gobierno federal atinadamente dice, este es un problema de demanda, no es un problema de oferta. La industria de la vivienda en México es muy fuerte, hay empresas regionales en todo el país muy competitivas y lo que queremos es estimular la demanda. Entonces, muy acertadamente dedican 12,000 millones de pesos de subsidio federal, que no tiene precedentes en la historia de la vivienda en el país, y eso hace que un grupo muy importante que sí requiere una vivienda, que necesita una vivienda pero que no tiene el ingreso suficiente ni la capacidad de pago, tenga un subsidio al frente pues muy importante que le ayuda a acceder a una vivienda que de otra manera ese segmento de la población no pudiera llegar. Claro, ese segmento tiene otra restricción, que tiene que ser la mayoría de empleo formal. Entonces, habiendo gente con empleo formal y habiendo un subsidio del gobierno federal para atender a la base de la pirámide, porque en el país, en México, desafortunadamente todavía tenemos un problema muy grave de ingreso, en el que la mayoría de nuestros clientes ganan o tienen un ingreso menor, hasta el 80% tienen un ingreso menor a 4 salarios mínimos. Esa medida acertada del gobierno hace que tengamos un crecimiento otra vez, se termine el ciclo y empecemos ahora sí a crecer en unidades. Cuando se cruzan el crecer con eficiencias y crecer con unidades, pues simplemente nos ha permitido a la mayoría de las empresas pues tener un mejor balance, ser empresas muchísimo más sólidas desde el punto de vista financiero, que nos pone en una posición pues muy interesante para los años que vienen para el país. Vemos un país con perspectivas de crecimiento económico. Los mencionabas tú ahorita, cómo ha ido creciendo el ingreso per cápita en el país. Bueno, con las reformas estructurales y con la visión del gobierno federal de ver a la vivienda como uno de los principales motores de la economía del país, pues creemos que vamos a tener años muy buenos, y que si el gobierno federal sigue apoyando de alguna manera a este segmento de la población que no puede llegar o no puede acceder a una vivienda más que con un subsidio, pues los crecimientos van a ser muy interesantes, ¿no? Crecimientos del 20, del 30%. Yo sí veo más o menos que esto podría ser en el futuro. Algunas empresas ya tenemos esos crecimientos, hasta del 30%, y esto nos va a permitir pues volver a tener otra década tan brillante como la que se tuvo del 98 al 2008. Así lo vemos nosotros, que de aquí al 2020 el sector de la vivienda va a ser clave, no nomás para brindar vivienda, lo que significa elevar la calidad de vida de miles y miles de mexicanos, sino como va a ser uno de los principales motores del crecimiento económico en un círculo virtuoso, ¿no? En la medida en que la vivienda, por el impacto que tiene en la economía, pues se va a generar un círculo virtuoso de mayor crecimiento económico. Así lo hemos hecho. Yo creo que las empresas que tengan una visión de largo plazo son las que van a permanecer, y hay muchas en el país. Hay casi de 1,000 vivienderas en el país que pueden ser pues las próximas empresas líderes regionales y nacionales del sector. Muchas gracias, Jesús. Y efectivamente hablabas del círculo vicioso y es muy claro. El 20% de los trabajos generados durante este año en México, el 20% están vinculados a la vivienda. Por tanto, ese círculo es el que tú hacías referencia, porque esos nuevos trabajos son los que generan a su vez nueva demanda, y esa nueva demanda genera nuevos trabajos, no cabe la menor duda. Y ahí sin duda la labor de Infonavit es ejemplar, porque es el que hace que esta obviedad de verdad sea tangible y se vea en resultados. Por eso me gustaría preguntarle a Eugenio, que por tu parte y en calidad, como director general de Haber, tú eres líder en vivienda vinculada a Infonavit en todo el país y especializado en la construcción de vivienda de interés social y media. ¿Qué oportunidades crees que se presentan en el futuro para las grandes compañías mexicanas en este segmento específico de la vivienda? Claro, y gracias Andrés, y gracias a todos por la invitación. Solo como punto de referencia, como bien mencionaste, Grupo Haber es una empresa que está controlada por fondos de inversión de capital privado, y la tesis de inversión de esos fondos cuando entraron al capital de Haber en el 2009
fue precisamente esa gran necesidad de demanda que existe a nivel social. Se mencionó aquí, de nuevo, el Infonavit, que provee alrededor del 70% de las hipotecas en el país, está enfocado simplemente por la naturaleza del ingreso del derechamente de Infonavit en un segmento que, como mencionamos aquí anteriormente, el 80% de esos créditos se están dando en rangos de salario abajo de cuatro salarios mínimos, que de nuevo, dependiendo de la accesibilidad del subsidio o no, pues pueden alcanzar una casa de hasta 20,000, 25,000 euros en ese rango, ¿no? Entonces, de que hay una oportunidad, de nuevo, tenemos el 70% de las 9 millones de demanda, más los 500,000 matrimonios, más los divorcios de los que se hablaban, pues demandando en este segmento, claramente el más grande, ¿no? El reto principal para que esto sea un buen negocio, y ya mencionaron algunos de ellos, ¿no? Se necesita experiencia, se necesita flexibilidad y demás, pero es bien importante recordar una cosa, que la gran falacia en este negocio es que existen economías de escala. Uno siempre tiende a decir, cuando hay una demanda tan grande, el pez más grande es el que se come todo, y no necesariamente es cierto. Tenemos ejemplos de vivienderas que trataron precisamente de buscar esa escala y buscar eficiencia en costos, que lo natural es comprar extensiones de tierra de 100 hectáreas, 200 hectáreas, y tratar de crear estas megaciudades que a la hora de que tratas de integrar los servicios, el transporte y demás, se vuelve un dolor de cabeza y se vuelve claramente pues, un detonante negativo de demanda futura en esos desarrollos. Entonces, con un gran atino, la política del gobierno actual ha sido contener, digamos, esa falacia de que las economías de escala en realidad funcionan, especialmente porque llega un momento también en el cual la geografía y la absorción de una subgeografía dentro de una ciudad te limitan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? La eficiencia, si no la vas a encontrar del lado de la tierra, por las restricciones que tiene y por donde está la demanda, difícilmente la puedes encontrar del lado de los costos, puede ser muy productivo y demás, pero al final de cuentas tienes que encontrar un modelo de eficiencia en el uso de capital. Y eso fue de nuevo el gran reto. Las 3 vivienderas que se metieron en problemas, desafortunadamente tuvieron un acceso a capital tan grande por muchos años que se dedicaron, digamos, a especular en terrenos muy grandes y tomar posiciones de balance muy especulativas, y eso es justo lo contrario que debes hacer. En el caso, nosotros hemos enfocado la estrategia de la empresa a tener ciclos de capital de trabajo muy cortos. Por ponerles un ejemplo, hoy por hoy estamos manejando un ciclo de alrededor de 270, 280 días, incluyendo nuestra reserva territorial, que quiere decir que cada peso que entra a este negocio en alrededor de 9 meses sale con un rendimiento de alrededor de un 25%, ¿no? Suena muy fácil decirlo, pero cuando tienes que comprar la tierra, sacar permisos y demás, eso puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de comprar tierra que va muy avanzada en la tramitología. Nos sale más cara esa tierra, pero la velocidad con la que le damos la vuelta nos ayuda a recuperar, digamos, esa pérdida de margen en el estado de resultados, transformarla en una rotación más rápida en nuestros activos y una rentabilidad mayor. El tema de manejo de inventarios, de igual forma, ¿no? En los últimos 12 meses, Haber ha escriturado alrededor de 19,500 viviendas. Sin embargo, el inventario de casas terminadas en este momento, el día de hoy, ronda por las 900 viviendas. Entonces, tenemos que construir muy rápido, adaptándonos a las necesidades del cliente, y a veces cuando hay fortaleza en el mercado, pues nos quedamos sin vender porque no tenemos el inventario, pero preferimos eso a sobreinventariarnos, equivocarnos de producto, equivocarnos en la demanda y quedarnos con un capital ocioso por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es ¿existe la oportunidad? Claro que existe la oportunidad, pero el gran reto es ser eficientes, no solo a nivel estado de resultados, pero sobre todo con el uso de capital, y sentimos que ese es el modelo triunfador en esta industria. Muchas gracias. Por último, me gustaría preguntar al último de los panelistas, al último en intervención, a Antonio Hanna, desde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y vuestra visión global institucional, me gustaría saber qué fortaleza creéis que está teniendo el sector frente a otros mercados comparables en proximidad, por ejemplo el de Estados Unidos, y añadiría
¿Qué relación guarda esta fortaleza con las bajas tasas hipotecarias que existen en la actualidad? ¿Hasta qué punto hay una dependencia? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí me parece que México en estos momentos está viviendo el mejor momento inmobiliario de la historia. Lo hemos platicado con nuestros compañeros estos días, con esta gran convocatoria que tenemos. Y creo que finalmente en la historia inmobiliaria de México se conjuntó el gobierno con el sector privado y el mercado está respondiendo a este maravilloso momento. Hablando del sector hipotecario, bueno, creo que tenemos un Infonavit que está caminando muy bien, tenemos un Foviste que está caminando muy bien, con planes que no se habían visto en todos los años que tienen de haberse creado, unas tasas hipotecarias con los bancos que no habían existido en nuestro país históricamente. Hoy tenemos los mejores planes hipotecarios para comprar. Planes de créditos puente que no habían existido. Entonces, de manera en la facilidad de comprar el producto inmobiliario, no habíamos podido tener nunca lo que hoy estamos viviendo en México por ese lado. Ahora, comparativamente, el mercado mexicano hoy, si lo comparamos con Estados Unidos, que es nuestro referente más próximo, quien invirtió en Estados Unidos hace 10 años contra quien invirtió en México hace 10 años, su utilidad fue mucho mayor en México a la que fue en Estados Unidos. Estados Unidos tiene ciudades líderes que si comparativamente comparamos México, Ciudad de México con Nueva York, pues son ciudades que van más o menos de la mano. Inclusive Nueva York tiene burbujas muy inestables y Ciudad de México no ha tenido una burbuja inestable en los últimos 10 años, aún con las crisis inmobiliarias que se vivieron, no tuvo una burbuja inflacionaria, una burbuja de inestabilidad como la ha tenido Nueva York. Sin embargo, si comparamos México país contra Estados Unidos país, bueno, pues no tenemos ningún punto de comparación. A mí me parece que en México hoy tenemos un mercado inmobiliario de diversidad, pero con estabilidad. Y creo que quien ha invertido en México ha podido lograr tener esa estabilidad que te dé el mercado, aun cuando existen algunos factores que pudieran desestabilizarlo, como es la inseguridad, como es pues algunos factores que a veces pudieran desestabilizar. No, hemos tenido estabilidad y con crecimiento que sigue y hoy vemos un mercado que va a seguir creciendo y tenemos zonas de desarrollo en nuestro país. Hoy vemos que la reforma energética que hizo el presidente Peña Nieto realmente está ayudando mucho a la zona de todo lo que es el Golfo de México, Campeche, desde Yucatán, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco. Bueno, esto está ayudando muchísimo. La zona fronteriza se modernizó. Antes teníamos una Tijuana que nadie quería ir. Hoy vemos una Tijuana moderna creciendo, Mexicali, muy bien. La zona del Bajío con toda esta parte de las industria automotriz, que hoy es la industria económica más importante de nuestro país. Ahí vamos, la industria inmobiliaria por ser la primera, pero bueno, esta industria automotriz está ayudando a que la industria inmobiliaria que está alrededor en la zona del Bajío está impresionante, desde lo que es San Juan del Río hasta Aguascalientes. Bueno, vemos un sector inmobiliario que está creciendo muchísimo. Las zonas turísticas, lo que es la parte de Los Cabos, toda la Riviera Maya, bueno, también muy bien. Veracruz, ahora con la ampliación del puerto de Veracruz a 3 veces su tamaño, 5 veces su capacidad, va a generar muchísima crecimiento inmobiliario. El aeropuerto de la Ciudad de México y todo lo que es la Ciudad de México y la zona del Estado de México, pues está creciendo muchísimo. Entonces, vemos que todo el país prácticamente está creciendo y está creciendo bastante bien. Nosotros vemos que una de las grandes posibilidades es crear el turismo inmobiliario, que es el second home. Estamos apostándole a que la gente, inclusive de los Estados Unidos, creo que el mercado de los baby boomers nunca acabó de llegar a México. Ya los baby boomers creo que ya crecieron y nunca llegaron a México. Entonces hoy estamos apostando a un mercado de
el second home en Estados Unidos. Estamos yendo por ese mercado y creemos que es un mercado que se va a desarrollar muy bien en México. Vemos un sector inmobiliario en el cual todos estamos haciendo nuestro trabajo mejor y lo estamos haciendo bien. Y creo que toda esta conjunción de buenas instancias, de buenas formas, nos va a llevar a que el sector siga adelante y cada vez se vaya yendo mejor. Muchas gracias. Hemos escuchado términos como fortaleza, era el tema de hoy, de fortaleza de las empresas mexicanas, pero yo añadiría fortaleza de las empresas mexicanas en un sector con una enorme fortaleza como es el sector inmobiliario en México. Hemos escuchado la importancia que han tenido las reformas estructurales en este país, en todos los sectores y muy específicamente, muy bien capitalizadas en el sector inmobiliario. Hemos oído que México vive el mejor momento inmobiliario de su historia y además lo vive en todos los sectores inmobiliarios, no está vinculado o asociado a sectores o a segmentos específicos. Hay diversidad y hay estabilidad. Hemos oído que también se ha aprendido de periodos anteriores y en concreto todos han hecho alusión a lo que es la eficiencia en el uso del capital y a evitar el excesivo apalancamiento muchas veces vinculado a movimientos más especulativos. Y hemos oído la alabanza, a la cual me uno, de la labor institucional, Infonavit, Foviste, absolutamente órganos ejemplares a nivel mundial. No creo que exista en ningún país del mundo unas organizaciones institucionales que trabajen con la eficacia, con la eficiencia y con la proximidad de estos órganos que están teniendo tanta importancia en el crecimiento. Hemos oído que la demanda siempre ha existido. México está viviendo un crecimiento de su población, pero lo que era importante es hacer tangible esta demanda y estos organismos son los que han implementado sistemas a través de los cuales esa demanda han podido realmente convertirse en demanda real. Y al final todo ello se puede ver en un objetivo social que es la mejora de la calidad de vida del pueblo mexicano. Yo les felicito a los panelistas, felicito a las instituciones mexicanas por esta enorme labor. Pues sin más, se cierra la sesión con mi felicitación y admiración por lo que he escuchado hoy. Muchas gracias.